Muy buenos días YouTube, soy Jerry y bienvenidos un día más al canal a otro vídeo de Payday 3. En este caso acaba de salir hace escasos minutos el nuevo devlog o dev update, bueno es dev update realmente, se llama así, sí, el número 9, ¿vale? En el que nos explican qué es lo que se viene en la próxima actualización del día 30 de octubre, así es, dentro de una semanita. Y creo que hace falta, porque en este momento volvemos a estar en ese momento raro que hace como un mes de la última actualización y el juego vuelve a estar bastante desaparecido, se nota que hay menos gente jugando. Y yo creo que, en mi opinión, deberían sacar actualizaciones para este juego una vez cada mes. Una actualización cada 4 semanas, más o menos. Pero no pasarse mucho más, porque yo sí que lo noto que es como el tiempo que el juego aguanta con el nuevo contenido. Pero bueno, la actualización que se viene vuelve a ser más de calidad en esta ocasión, más que de contenido nuevo, si no me equivoco. Pero es una actualización muy importante, muy importante, porque en teoría nos trae el tan deseado, tan pedido buscador de servidores Crimenet, ¿no? Otra vez tipo Crimenet, el buscador de partidas tipo Crimenet de Payday 2, que tanta gente pedía al inicio, a la salida de este juego. Y parece ser que va a llegar un año después. Es bastante heavy de decir esto, ¿no? Que hayan tardado un año en meter esto. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos cuentan. Si se viene algo más importante, porque no lo recuerdo ahora mismo. Pero bueno, el vídeo dura 7 minutitos. Lo cual, pues, oye, parece ser que cositas hay. Vamos a ver. Hello. Yeah? We can't fucking hear you. Huh? We can't fucking hear you. Can you hear me better now? Yes, can you hear me? You sound ridiculous. You sound ridiculous. Now that summer is truly over, and the days are shorter, and the temperature drops, we dial up the heat with a truly spooktacular update. And since Halloween is just around the corner, there's plenty of masks on the way as well. So let's trick or treat. The Update número 9, Halloween. We have a lot of things we want to do with the game's UI. For starters, we chose the main menus. Seeing how it's the first thing they see when they start the game, it stands to reason that it should have a bit more of an impact. We love how this facelift turned out and hope you all like what we did. But why use words when video will do a much better job? La nueva interfaz, muy importante también. Thank you, Andrea. Let's get into it. The main menu. Buah. You see when you get into the game. Here, most things are in the same place as you're used to, but have been given a brand new, beautiful background. And it'll scale the more players join you. Your info Qué chulo, tío. as well as available cash and sea stacks are up in the corner. The current mask of the week underneath, followed by challenges and our first new addition. It's called a news widget. This will let you know about updates, recent videos, Bien, events, bien. and more. Make sure to keep an eye out for updates, maintenance, and promotions. Un feed de noticias, tío. Menos mal. Facelift extends into the vendors and loadouts. While no major changes have taken place, the new look should help make the menus easier to read and navigate. Me gusta, me gusta. Has received the love too, including changing the placement of mods from vertical to horizontal, making better use of the full screen to show off your unholy modding craze. Look at this beauty, a brand new server browser. Uf. It logs you into Crimenet, where you can choose to either join an ongoing lobby or create your own. When you join a game, you'll be able to Filtros. out any specific Esto es lo que quería. sort by difficulty, and choose whether you want to play stealth, loud, or any tactic. Your friends' games will appear on top, and if you don't see anything you like, just refresh for a new selection. If you choose to create your own lobby, you have the same filter settings in addition to being able to set friends only or private. It's also here where you can see the story videos for each heist. To start a heist, just select the heist you want from the side menu or from the map. When you finish your heist, there's a massively expanded stats screen at the end. And here, you'll see how much loot you got away with, accuracy, kills,
whole lot more. Muy bien, tío, muy bien. Por fin, un año después. Jävla jävla hår alltså. Så, vi skiter i den där. The champions in our animation team has made a slew of new weapon inspects. Make sure that you don't let the animation hypnotize you during gameplay though. Más animaciones, siempre es bien eso. Console players will now have access to a cross-platform text chat, and all players will be able to use the new in-game voice chat to coordinate and communicate with each other. Actually, you're supposed to tie them up and trade them during hostage trading, and you can get material. The in-game VoIP is intended for players who don't join the game together, so don't hesitate to say hi or call for a medic bag. Who knows? You might meet a new partner in crime for the future. Muy bien, muy importante también. Potential new friends, look your best. There's a good number of free items. 2 additions to Mask of the Week to bring us up to the regular 8. Looking truly sharp. Hostia, qué guapa esta. Not to forget, Halloween is around the corner, so we felt compelled to add a little something for that. We're adding even more Twitch drops. That's right, they've been very popular so far, and we're happy to see everyone watching our Tuesday to Thursday streams and the streams of our many talented creators. Perhaps you're one of the people asking, is Payday 3 worth it? We're biased, but yeah, absolutely. You should get multiple copies, in fact. All jokes aside, we put in a massive effort into making Payday 3 live up to player expectations, and we're happy to say it's gone great. So if you waited with picking up the game, now's a great time to get into it. This edition was created as an easy entry point into the world of crime. Back in July, we put almost all of the action-packed Payday music on streaming platforms. And at the beginning of October, we added Volume 2 to the same streaming services containing the wonderful heist music all the way from Cook-Off until Fear and Grid. We'll put a link to them in the description below so you can dance to it. Ah, la música siempre está muy bien. If that doesn't satiate your need for criminal shenanigans, we have lots of great new heisting prepared before the end of the year. With a new free heist and a new paid character coming in the next updates. There's no end to the good times. And with that, dear eyes, Hostia, pensaba que iba a enseñar algo, tío. done. We're not nearly done, however, bringing cool stuff in for the year, so make sure to follow our YouTube channel or socials to keep up to date with all things Payday. Keep screaming! Muy bien. Ya está, pues eso es todo. Tengo que deciros una cosa. Creo que esta actualización es la más importante de todo Payday 3. Porque va a traer muchas cosas que la gente pedía en la salida y que deberían de haber estado, no es defendible, pero bueno, llegan ahora, creo que vale la pena darles una oportunidad y echar un vistazo a esto. El sistema este de servidores Crimenet pinta muy bien, lo del chat de voz también va a ser muy importante para hablar y hasta conocer a gente y agregar a gente para jugar y tal. ¿Qué más ha salido, tío? Lo de los filtros, contentísimo con esto. Estoy harto de no saber qué quiere hacer la gente. Me imagino que habrá también un filtro de niveles para no tener que jugar con niveles bajos, que eso lo odio. Y bueno, obviamente quedan cosas antes de que salga el año, como os digo. Eso no sé si lo he comentado al principio del vídeo, creo que no, pero comentaron hace unas semanas y se habló bastante que antes de que termine el año va a llegar otra misión gratis, otro Legacy Heist, es decir, otra misión remasterizada nueva a Payday 3, que según ellos la han definido como un desafío clásico de Payday 3. Hay muchos rumores, según la gente, que podría ser el First World Bank, que me imagino que sabréis qué misión es. Yo no la he jugado nunca porque es del primer Payday y la remasterizaron también en el Payday 2.
pero yo no la he jugado nunca. Y en esa misión hay un easter egg muy famoso que es el overdrill, que es un taladro de 30 minutos con muchísimas bolsas de oro y está guapísimo, la verdad. Yo creo que si meten eso ahora, se la sacan. O la otra opción que también se está barajando es que sea un remaster de Panic Room, que es otra misión del Payday 1, el Payday de Heist, que es una misión mítica de Payday. Y que, oye, si al final resulta ser esa, pues yo estaré contento. Y si es el overdrill, pues el overdrill. Y si es otra cosa, pues otra cosa. Y también se viene un personaje de pago, lo cual es un poco raro porque los personajes son gratis, no sabemos por qué va a ser de pago, quizás un personaje nuevo. Hay muchas cosas que no sabemos, pero aún tenemos contenido antes de finalizar el año 2024 y empezando este segundo año de Payday 3. Tengo muchas ganas de ir viendo qué es lo que sacan, ya sabéis que lo iremos comentando por aquí. Y nada más, soy Jerry, os deseo un grande como siempre y os veo en futuros vídeos de Payday 3, directos, lo que sea. Ya sabéis que en cuanto salgan nuevas cosas, aquí estaremos. O sea que nada más, soy Jerry, os deseo un gran día y yo me despido. Adiós.